Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Hoy continuaremos dentro de nuestra serie titulada En Espíritu y en Verdad. Como hemos aprendido, amados hermanos, en estos últimos domingos especialmente, Dios ha regulado todos los aspectos de la adoración: la forma, el contenido y desde luego el lugar de adoración. En términos de adoración, Dios no ha dejado nada al azar. Tampoco lo ha dejado en las manos de los hombres para que el hombre innove y determine la adoración según su parecer. Nuestras costumbres y nuestros patrones de conducta están más relacionados con lo profano que con lo sagrado. El hombre suele sentirse más cómodo con lo secular que con lo santo. Estamos inclinados en todo momento a ser seculares más que santos, más que separados, más que consagrados para Dios. Aún en el lugar santísimo de su presencia, el hombre es inclinado por su corazón a ser secular. Esto lo vemos en los comportamientos cuando estamos dentro de la iglesia, que tiende más a ser secular que a ser santo en nuestros días. Y solo esto podría explicar, amado hermano y hermana, comerse unas galletas o unas papitas o beberse un refresco en un lugar santo. ¿Puede explicar que alguien en un templo consagrado sostenga todo tipo de conversaciones seculares mientras se rinde culto al Dios Santo? Solo una conducta marcada por lo secular puede explicar que alguien venga a la presencia de Dios en el templo vistiendo deshonrosamente mientras está delante del Dios Santo, Santo, Santo. ¿Sabe? Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios que no toleró que se profanara en su presencia lo santo y que consumió a los transgresores con su fuego en ese mismo instante, ese mismo Dios es el Dios que adoramos hoy aquí en este lugar. No crea usted que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, no, es el mismo Dios. Solo que se nos ha olvidado, porque se nos ha impregnado lo secular y queremos traerlo muchas veces a la iglesia, al lugar santo de su presencia. Podremos responder a la interrogante que hemos planteado y quiero recordarla y que usted la tenga en su mente. ¿Cuál es el lugar santo de adoración a Dios? Para responder esta pregunta tenemos que ir al pasaje de Juan capítulo 4, versos 19 al 21, que tomamos como base de lectura esta mañana. Pero en este pasaje en particular se enfatizó claramente en su conversación con la mujer samaritana cuál es el lugar de adoración. El Señor le dijo a la mujer en el verso 19, me parece, dijo ella, que tú eres profeta. Ella reconoció que Jesús era un enviado de Dios y tal vez por esto se atrevió a lanzar esta pregunta. El verso 20 dice que la mujer dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aún en nuestros días hay algunos que piensan que solo en Jerusalén se debiera adorar, que es el lugar más santo de la tierra y por lo tanto todos deberíamos ir a adorar a Jerusalén. Es una creencia popular en nuestros días. Es cierto, es un lugar especial, pero miraremos por la Escritura
que la adoración a Dios no se limita a un lugar específico. Esta mujer le dijo: vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le responde a la mujer en el verso 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta mujer quería saber, hermanos, si de verdad estaba adorando en el lugar apropiado, si adorar a Dios en Jerezín o en Jerusalén era el lugar correcto, porque según ella eran los únicos dos lugares aprobados por la Escritura donde Dios se manifestó y donde Dios exigió ser adorado. En el antiguo Israel, tanto en el tabernáculo como en el templo, había una línea clara que demarcaba lo ordinario de lo extraordinario. Había una línea clara que separaba lo natural de lo sobrenatural. Había una línea clara que delimitaba lo santo de lo profano. Y esto era la puerta de entrada al tabernáculo y posteriormente la puerta de entrada al templo. Este era un umbral entre esos dos reinos, dentro de las puertas hacia adentro en el templo o en el tabernáculo. Todo era santo: el altar santo, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo era regulado, controlado, establecido por Dios. Pero fuera de esa puerta estaba el mundo secular. Fuera se hacían transacciones, se hablaban de temas terrenales, se cometían todo tipo de pecados. Pero al pasar la puerta, todos debían regirse por la ley que Dios había establecido, o de lo contrario, morirían. Es cierto, iglesia, que la Biblia enseña por muchos pasajes que la tierra, al ser creada por Dios, de una manera u otra está relacionada por Él, y por tanto toda la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que cantan los serafines delante del trono del Señor. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 6 verso 3, allí dice el canto de los serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿por qué Dios señalaba ese lugar específico de la tierra como santo? Porque allí se manifestaba en su gloria. Y hay momentos, iglesia, y hay lugares especiales en la tierra que Dios ha apartado para un uso especial. La Biblia registra también que en la antigüedad había lugares donde Dios se manifestaba, y al manifestarse la deidad, ese lugar se constituía inmediatamente en un lugar santo. Cuando Dios se apareció a Abraham, allí en ese lugar donde Dios se apareció a él, hizo a Abraham un altar a Dios, porque para él ese lugar se había constituido en santo. Génesis capítulo 12 verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Dios se le apareció a Jacob, él hizo un altar en ese lugar como recordatorio de la aparición de Dios. Génesis capítulo 35 verso 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando él huía de su hermano. Cuando Dios se manifestó a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, ese lugar remoto, polvoriento y apartado se convirtió instantáneamente en un lugar santo. Es lo que dice en Éxodo capítulo 3 versos 1 en adelante. La
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Aquí hay que hacer una precisión. Muchos dicen es que Jehová se apareció en la zarza. No, la Biblia enseña que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ahí está Moisés, y mira este fenómeno sobrenatural, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Una porción de una montaña sin ninguna diferencia igual a otras que había en esos lugares, en esos parajes. Pero con el solo hecho de que Dios se manifestó en ese lugar polvoriento, desértico y casi sin vida, ese lugar de la manifestación de Dios se tornó en un lugar santo. Al manifestarse delante del todo el pueblo de Israel en el Sinaí para entregar la ley, no solamente un lugar, sino toda la montaña, todo el monte, instantáneamente ante la presencia de Dios se convirtió en un lugar santo. Esto está registrado en Éxodo capítulo 19, versos del 10 al 14. Y dijo Jehová a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. Aquí está el hecho: el Señor se iba a manifestar en ese monte, iba a descender en ese monte, iba a entregar su santa ley en ese monte. Y el Señor le dijo al pueblo: prepárense, porque voy a tener un encuentro con ustedes. Y necesito que ustedes laven sus vestidos, esto es, que se limpien de toda impureza, de toda corrupción, en sentido externo, pero también en sentido interno, que limpiaran su corazón. Y aquí viene el requisito de Dios. Verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Nadie podía tocar el monte, y sabemos que solo Moisés y 70 invitados pudieron al final subir al monte, solo los que Dios permitió. Del resto nadie podía tocar ni siquiera la base de la montaña, porque moriría. Era lugar santo. Bendito es el Señor. Esto mismo ocurrió con Josué, estando a las afueras de Jericó, cuando tuvo un encuentro con Cristo. Eso es una cristofanía. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era la forma como la Biblia describe la manifestación preencarnada de Cristo. Josué 5:15 dice que se encontró con el ángel de Jehová, ¿cierto? Y él le preguntó si era de los suyos o si era un adversario. Y el príncipe, este caso de los ejércitos de Jehová, respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué.
Así que vemos que cada vez que Dios se ha manifestado en un lugar, ese lugar se constituye en un lugar santo. Sabemos que Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión, y por eso el tabernáculo era considerado un lugar santo, porque allí se reunía Dios con su pueblo. Y cada vez que el tabernáculo se movía, porque el tabernáculo era armado y desarmado según Dios indicaba la dirección del pueblo, y no importa dónde el Señor indicara que se debía armar nuevamente el tabernáculo, ese nuevo lugar se constituía en un lugar santo. Ahora vamos a ir un poco más a la historia más reciente, cuando los israelitas levantaron templo a Dios en Jerusalén por manos de Salomón. La confirmación de ese lugar de adoración fue la manifestación de la gloria de Dios. Inmediatamente el templo se llenó de la presencia del Señor y nadie pudo ministrar, porque ese lugar era santo, pues allí se había manifestado la gloria del Señor. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y todos sabemos que desde ese momento ese templo fue considerado santo, y había un lugar considerado santísimo, donde solo se le permitía entrar al sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por el pueblo. Y si alguien entraba en impureza, si alguien entraba lleno de corrupción, de perversión, si alguien hacía algo fuera de lo que Dios había establecido, moría inmediatamente delante de la presencia del Señor. Así que cada vez que la Biblia registra que Dios se ha manifestado en un lugar, ese lugar se ha convertido en un lugar santo. Y sabe, con el tiempo, esto llegó a convertirse en un gran problema para los israelitas, pero también para los samaritanos. Cuando los israelitas comenzaron a idolatrar más el lugar que aquel que lo santificaba, el Dios de ese lugar, empezaron a tener un serio problema. Si bien el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios es santo, el lugar es santo porque allí se manifiesta la presencia del Dios santo. Es por el Dios que se manifiesta que el lugar se hace santo. Ellos empezaron adorar más el templo que al Dios del templo. Comenzaron a alabar al templo más que al Dios que lo había consagrado. Esto ocurría igual con los samaritanos, y de allí la pregunta de esta mujer: ¿en cuál lugar debemos adorar? ¿Es en Jerusalén o es aquí en este monte Gerizim? ¿Cuál era el lugar correcto? Allí estaba esta mujer al lado del maestro en este pozo de agua, ya convencida y convicta por su pecado, llena de necesidad en su corazón de perdón. Ella había comprendido que en verdad Jesús era el profeta de Dios, el enviado de Dios. Y por eso le preguntó al Señor. Ella razonó. Ella pensó: estoy aquí delante de Jesús, el profeta de Dios. Yo sé que Él puede darme una respuesta correcta. Si es que yo estoy equivocada, si debo desde ahora que lo conozco, ya no adorar más aquí en este monte Gerizim, sino trasladarme a Jerusalén. Yo he nacido de nuevo, acepto a este hombre. Ahora necesito saber a dónde ir para adorar verdaderamente a Dios. Es una pregunta que usted tal vez se hace. ¿Cuál es el lugar? ¿Será que debo ir cada año a ahorrar y comprar tiquetes para ir allá al muro occidental
y solamente adorar allá? ¿Será que este sí es el lugar o las iglesias no lo son? ¿Es que Dios no puede ser contenido? O sea, hay tantas cosas que pueden llegar a su mente en torno al lugar. Esto mismo pasaba por la mente de esta mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Estoy aquí confundida. Dime cuál es el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar para ir a encontrarme con Dios, para buscar su gracia, para adorarlo por la salvación que me ha regalado? Tenían una disputa, y cada uno de los pueblos tenía un lugar donde rendía adoración. Ambos pueblos creían, bajo el antiguo pacto, que Dios había dirigido la adoración a un lugar específico, su lugar específico. Esto lo tenían en mente por lo escrito en Deuteronomio capítulo 12, verso 5, donde Dios había dicho a Moisés: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poder poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. O sea, Dios dirá cuál es el lugar y nosotros tomaremos ese lugar para adorar. Como esta palabra estaba en Deuteronomio y los samaritanos solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, esto es el Pentateuco, ellos se aferraron a una palabra descrita en Génesis capítulo 12, versos 6 y 7. Acompáñenme allí, por favor. Allí en Génesis 12, 6 y 7 se describe: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este era el lugar cerca de Siquén, cerca del monte Gerizim, donde Dios se había aparecido a Abraham para confirmarle que le daría la tierra prometida que estaba allí a él y a su descendencia. Y allí hizo Abraham el primer altar en la tierra prometida. Entonces ellos decían: este es el lugar, aquí fue el primer altar constituido por Abraham. Aparte de esto, también Dios les había instruido que cuando tomaran posesión de la tierra prometida, ellos declararan la bendición sobre el pueblo desde ese monte. Así está establecido en Deuteronomio capítulo 11, verso 29: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Así que para los samaritanos era muy sencillo. Dios había dicho: sobre este monte se pondrá la bendición para todo Israel, así que este es el monte. Pero los judíos no aceptaban solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos no solamente aceptaban el Pentateuco. Los judíos habían aceptado la totalidad de lo que hoy conocemos como el canon del Antiguo Testamento. Estos los salmos, los profetas. Los judíos aceptaban todos los 39 libros del Antiguo Testamento sin problema. Y en muchos de estos libros, como en los libros de Crónicas de los Reyes, como en los Salmos, se establecía que el lugar de adoración era Jerusalén. Es lo que está escrito en 2 de Crónicas capítulo 6, verso 6: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Entonces decían los judíos que mire, Dios dijo en Crónicas que él había escogido Jerusalén. Y los samaritanos decían: nosotros desconocemos esos libros, para nosotros solo existen el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y no existe nada más. Y decían los judíos: no, todos los demás también son palabra de Dios. Entonces no podían ponerse de acuerdo. En los Salmos
Se había declarado, Salmos 48, verso 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. El Salmo 78, versos 68 y 69 dice: sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, con la tierra que cimentó para siempre. Y aquí estaba el punto de la disputa. Los samaritanos decían: es que Dios mandó bendecir a esta tierra en Gerizim. Y los judíos decían: es que Dios ha escogido Jerusalén, el monte de Sión, como lugar especial. Posiciones irreconciliables. La respuesta que Dios dio a través del Señor Jesucristo sobre el lugar de adoración fue muy inesperada y seguramente sorprendente para esta mujer y aún para todo judío que estuviera vivo en sus días. Tanto los judíos como los samaritanos obligaban una respuesta a favor de sus reclamaciones sobre el lugar santo de adoración. Mas Jesús hizo una afirmación, iglesia, sorprendente y aún estremece en nuestros días. Él afirmó que el lugar de adoración judío y el lugar de adoración samaritano llegarían a ser irrelevantes en el futuro cercano. Esto es lo que dice en Juan 4:21. Acompáñeme allí, por favor. Mire la respuesta que Jesús le dio a esta mujer. Él le dice: mujer. Espere, usted está como confundida. Es algo contextualizado en nuestros tiempos. Usted está como confundida. Mire, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, si ve a Gerizim, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No, no es Jerusalén, ni tampoco este monte donde usted y los demás van a adorar al Padre. ¿Sabe? Estas palabras de Jesús en parte fueron similares a la respuesta que Él le dio a sus discípulos cuando ellos le mostraron con su orgullo nacional todos los edificios del templo. En el pasaje de Mateo 24, verso 1 y 2, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Allí estaba Jesús con sus discípulos y ellos le mostraron los edificios. Quién sabe qué le dirían: qué hermosos son, qué majestuosos son, qué grandes son. Pero mire la respuesta de Jesús, verso 2, Mateo 24. Les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que esta respuesta a sus discípulos, igual que la respuesta que le dio a la samaritana, llevaban al mismo punto. Un día ni el monte Gerizim ni ese maravilloso templo de Jerusalén serían lugares de adoración. Y hoy lo vemos, porque décadas después de la ascensión del Señor al cielo, en el año 70 de nuestra era, durante la rebelión judía contra Roma, el templo de Jerusalén fue destruido y demolido hasta sus cimientos, y de ese templo hoy no queda nada. Y nadie, ni siquiera los judíos, van allá y suben a la montaña donde estaba el templo, porque no hay una piedra donde adorar. También en esa rebelión en el año 70, miles de samaritanos se refugiaron en ese lugar santo de Gerizim para ellos, y allí fueron masacrados miles de samaritanos por los romanos. Así que se cumplió la palabra del Señor: ni en Gerizim ni en Jerusalén se adoraría al Padre. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, y es algo que debo aclarar, cuando Jesús habló con la samaritana, los judíos estaban en lo cierto en ese tiempo.
El lugar de adoración era Jerusalén. Y era Jerusalén porque aún estaba vigente el antiguo pacto, porque el nuevo pacto todavía no había sido firmado en la sangre del Señor, todavía no se había consumado el nuevo pacto. Cristo estaba vivo, estaba predicando, estaba cumpliendo todo lo que la ley estaba establecido sobre él. Luego los judíos tenían razón en torno a la pregunta de la samaritana. En ese momento, el lugar santo no era Jericín, sino Jerusalén. Allí ellos ofrecían sus rituales, pero con la respuesta que le dio Jesús a la samaritana, en el nuevo pacto, lo que sabían los judíos acerca del lugar de adoración sería renovado. El nuevo pacto haría obsoletas las ceremonias y los rituales externos que requerían de un templo como el de Jerusalén. En nuestros días hoy no se sacrifican animales. En nuestros días no se requiere un altar de bronce para quemar las ofrendas. Cuando usted falla, peca contra Dios, yo no tengo aquí fuera de la iglesia un altar donde usted trae un camurito, donde trae una ovejita, donde trae un buey. Y no, pastor, venga, es que yo fallé a Dios, por favor sacrifiquemos esta ovejita porque yo mentí. No, eso no ocurre en nuestros días. Ya no es necesario. Es innecesario un templo para hacer ese tipo de sacrificios. Y en eso se habían convertido tanto Jericín como el templo de Jerusalén. Templos dedicados más a la expiación y al pecado que a la adoración verdadera del Dios Santo. Jesús le dijo a la samaritana en el verso 22 de Juan 4: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En el nuevo pacto, por medio de la gracia, judíos, samaritanos y todos los habitantes de la tierra llegarían a ser salvos, ya no por un lugar, ni por lo que se practicara en un lugar, sino por la obra redentora de Cristo. El nuevo pacto renovó el conocimiento. El nuevo pacto hizo obsoletas las ceremonias y los rituales de la ley, que solo eran una sombra, una figura de lo que se cumpliría en la persona del Señor Jesucristo. En el nuevo pacto, iglesia, en el cual estamos, el lugar de adoración ha venido a ser en parte como en tiempos de Abraham, de Jacob y de Moisés. El lugar de adoración a Dios ya no es un lugar único en toda la tierra. Es el lugar donde Dios se manifiesta y donde Él ha venido a ser morada en medio de los hombres, porque toda la tierra está llena de su gloria. En el nuevo pacto, hermanos, su lugar de adoración es donde su nombre es recordado, exaltado y adorado en forma santa por sus escogidos. Es cierto que adoramos a Dios en forma personal mientras estamos en lo secreto y mientras oramos en nuestras casas, adoramos a Dios y allí está el Señor Jesucristo, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo creemos. Pero hay un lugar especial donde Dios espera que se rinda adoración. Y ese lugar es en medio de la comunión de los santos. Y en esto quiero aclarar algo también. No todo lugar puede tomarse como un lugar santo, sino donde Dios a través de su palabra lo ha establecido. Jesús daría una revelación más a esta mujer en Juan 4, 23 y 24. Él le diría: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y viene una revelación tremenda para esta mujer en estos días: Dios es espíritu. Los verdaderos adoradores no nos limitamos a un solo lugar físico en la tierra.
No Jerusalén exclusivamente, no Jericín exclusivamente, porque Dios es espíritu y su espíritu llena toda la tierra. Y Él será adorado en forma espiritual. Hoy está siendo adorado en toda la tierra, en los lugares donde cientos de miles de creyentes se reúnen. Solo recibirá adoración de aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad, que lo hagan desde su ser interior. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios juntos en coinonía, en comunión, desde lo más profundo de su corazón y con base en la palabra revelada por el Señor a través de la Escritura. Tanto judíos como samaritanos estaban totalmente equivocados de lo que sería el lugar de adoración en el futuro cercano, cuando el pacto fuera firmado, el nuevo pacto fuera sellado en la sangre de Jesús. Con la llegada del Mesías, amados hermanos, los verdaderos adoradores ya no se identificarían solo con Jerusalén o solo con Jericín como lugares de adoración. Ahora los verdaderos adoradores comprenderíamos que la verdad de Dios es que Él es espíritu y que no puede ser contenido en un solo lugar en la tierra. Los verdaderos adoradores, ahora en el nuevo pacto, hemos comprendido que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, el Dios Santo, a través de su Espíritu, está presente en ese lugar, al lado de los adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Allí donde se congregan 2 o 3, y aquí hay más de 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Es lo que dijo el Señor en Mateo 18:20. Y acompáñeme allí, por favor, porque donde están 2 o 3, esto habla de un núcleo mínimo. Habla del mínimo núcleo de la iglesia, donde se reúnen 2 verdaderos adoradores, 2 verdaderos hombres y mujeres en espíritu y en verdad. Allí está el Señor en medio de ellos. No es mientras usted hace un almuerzo y hace un asado y habla de Cristo. No, ahí no. No están reunidos en el nombre del Señor, están reunidos en el nombre del asado. Pero cuando se trata de reunirnos, de congregarnos, la palabra congregarse significa unirse, hacer una asamblea. Y hacer una asamblea donde el propósito central es adorar el nombre de Dios. Eso es el culto. Este es el lugar, iglesia, donde nos reunimos exclusivamente a rendir culto al Dios del cielo. Cuando usted entra a esta puerta, es como en los tiempos de la antigüedad, cuando se pasa de lo secular a lo santo. Si bien por el lugar, lo es también porque cada uno de nosotros es templo de Dios. Y cuando cada piedra, como dijo Pedro, se une, se forma el templo del Dios vivo. Cuando usted llega aquí, usted es un bloquecito y unido al lado, sentado al lado de su hermano, unidos por la amalgama, el pegamento del Espíritu de Dios, formamos un gran templo. Y es por esto que el Salmo 133, verso 1 en adelante nos enseña. Mire lo maravilloso que pasa, iglesia, cuando nos reunimos en la presencia de Dios como hermanos. El salmista declara, acompáñeme allí y léalo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que estemos aquí juntos,
pero también estamos en armonía. Estamos en un mismo sentir, tenemos un mismo propósito: adorar a Dios. Y empieza a compararlo con algo maravilloso, con el ungüento santo con el cual ungían a los sacerdotes. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Que la iglesia se reúna, que la iglesia se congregue, es tan bueno como el aceite que cae ungiendo al sumo sacerdote. Por Dios, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y viene la razón principal, iglesia, por la cual debemos atesorar venir al templo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Podemos comprender la trascendencia de estas palabras? Cuando nos reunimos en el templo, aquí envía Jehová bendición. Y no hablo de dinero, hablo de la bendición de Dios, del rostro de Dios, de la gloria de Dios manifiesta en nosotros. Y envía vida eterna. El que no lo conoce, cuando nos reunimos, le conoce y es salvo. Por eso la orden bíblica, iglesia, en Hebreos 10:25, acompáñeme allí: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea, si alguien no viene a la iglesia, hay que exhortarlo. Hermano, vaya al templo. Exhorte a su hermano. Ve que no viene un día, 2 días, 3 días, llámelo. Hermanito, en el amor del Señor, lo exhorto a que se reúna con la iglesia. Faltaba un bloque en el templo el día que hicimos culto. No estaba usted, y usted es una piedra viva. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor se acerca. Cuando nos congregamos como iglesia, al unirnos en comunión en el nombre del Señor, llegamos a ser ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. No hay tal cosa como un cristiano en solitario. Fuimos hechos para vivir en comunión. Somos ovejas, y las ovejas viven juntas, porque una oveja que se va del rebaño la devora el lobo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Cristo. Cuando nos unimos en espíritu y en verdad como cuerpo para adorarle de todo nuestro corazón, Dios llega y habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por esta razón la Biblia nos invita a adorar a Dios en espíritu y en verdad, en la congregación de los santos. Con la gracia ya no necesitamos ir a Jerusalén o a Jericín. Como le dijo el Señor a la samaritana: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No necesitamos Jerusalén, y bendito sea Jerusalén, pero para adorar a Dios ahora en este tiempo no necesitamos Jerusalén. No es el único lugar. A la venida de Cristo en el milenio sí adoraremos, porque Él estará reinando en forma presencial desde Jerusalén. Porque cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor como iglesia, cada vez que nos levantamos y le adoramos en espíritu y en verdad, en los lugares santos que han sido consagrados para Dios, no solo en lugares restrictivos como los 2 lugares descritos, sino que cada lugar donde la iglesia se reúne en el nombre del Señor, Él prometió que estaría allí en medio de nuestra adoración. Para dar respuesta a la pregunta con la cual iniciamos el estudio en esta mañana: ¿cuál es el lugar de adoración a Dios?
La respuesta es en los lugares de la tierra, especialmente consagrados, para que la iglesia se reúna en su nombre a rendirle adoración, porque toda la tierra está llena de su gloria. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.